Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper conocido por ustedes, pero no está de más insistir, recrearlo, recordarlo y para tenerlo siempre presente. Cuando vean el versículo se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Es Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una verdadera definición de lo que es la fe. Y leyendo la palabra de Dios, me viene a la memoria, al corazón, la idea, el pensamiento de qué lindo, qué hermoso que es cuando existe una confianza en una determinada persona. Lo mejor que le puede pasar, o el mejor capital que puede tener una persona de bien, es que sea confiable, cualquier ser humano. Que sea confiable a punto tal de que siempre sabemos que va a responder sin cosas raras, sin esas agachaditas que tenemos los seres humanos, que siempre va a estar. Siempre está, siempre va a estar. Y que podemos confiar, podrá tener los errores propios de los que tenemos los seres humanos, pero nunca la mala fe, o nunca, digamos, la mala intención. Y lo mejor que a nosotros también nos puede pasar es cruzarnos frente a una persona o estar ante una persona que también es confiable. Nosotros, por un lado, que la gente tenga confianza en nosotros, pero por otro lado, nosotros encontrar a esas personas confiables que sabemos que siempre van a estar y que nunca nos van a fallar, aún cuando deba aceptarse errores, o podamos aceptar errores, porque todos cometemos errores, pero nunca intencionalmente van a hacer nada para perjudicar. Yo sé que nunca me va a perjudicar. Qué lindo es que esa confianza mutua, cuando se llega a un nivel incluso de amistad, a punto tal de que esa confianza se consolide y sea total. Esa es la verdadera esencia de la relación humana, ¿no? Ahora, si nosotros anhelamos esa situación, imagínense cuánto anhela Dios, que también es una persona divina, pero es una persona. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Cuánto Él anhela que confiemos en Él. Así como anhelamos nosotros que los demás confíen, y a veces no hacemos lo necesario como para ganarnos la confianza de los demás. Porque a veces queremos que confíen los demás en nosotros, pero no hacemos demasiado para ganarnos esa confianza. Dios hace todo para que nosotros confiemos en Él, para que tengamos esa confianza en Él. Hace todo. Y muchas veces no nos entregamos decididamente y confiadamente a ese Señor. A ese Señor, Dios poderoso y glorioso. Entonces, un poquito la fe pasa por confiar absolutamente en Dios. La fe pasa
por confiar totalmente en Dios. La fe es dejar de confiar en nosotros y depositar toda nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra convicción en Dios. Y Dios siempre anheló y le agradó que el ser humano confíe en Él, que su creación, el ser humano confíe en Él, que tenga fe en Él, que le crea y que le crea a Él. Que deposite absolutamente su confianza porque Él sabe que va a hacer mejor las cosas que nosotros. Entonces, partimos de esa base. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza en el Dios verdadero, en el Dios glorioso. Pero no esa confianza a medias, confianza total. Confianza total. Por eso, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos narra una serie de personajes bíblicos que estaban totalmente, daban absoluto ejemplo de fe. Nos habla de Abraham, de Moisés, nos habla de la fe de los grandes hombres de Dios. Por eso se le llama a ese capítulo de Hebreos, algunos le llaman el Salón de la Fama de los Santos. Algunos le llaman los héroes de la fe, que allí está narrado la vida de los héroes de la fe. También le dicen el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. O bien el capítulo de la fe. Es esa enseñanza con una definición, enseñanza de vida de hombres de Dios con una definición que nos da este libro de Hebreos en el capítulo 1. Y habla de la importancia de la fe, porque el pueblo judío en aquel entonces se había inclinado más hacia la ley, porque Dios le había dado la ley, pero lo había llevado al extremo de perder la fe absoluta y confianza total en Dios, porque solamente creía en sus preceptos, en sus méritos y en sus obras. Y se fue apartando paulatinamente de la fe que los grandes hombres de Dios le transmitieron. Ya pensaban que ellos podían salvarse por sus propios medios. Ya pensaban que con sus méritos podían obtener el favor de Dios. Y se habían convertido en una especie de secta religiosa, y se habían olvidado de la fe. Y en el corazón de Dios, en la fe, en la mente de Dios y en el corazón de Dios, siempre estuvo el concepto, el anhelo de la fe. De que confíen en Él, más que en nuestros méritos, más que en lo que nosotros podamos hacer. Confíen en Él. Y nos pedía, y nos pidió, y nos pedirá, y les pidió a los judíos fe por sobre todas las cosas, porque las obras iban a ser un resultado de esa fe. A tal punto que por la fe en Jesucristo nosotros tenemos la redención. Él nos redimió y para ser redimidos tenemos que aceptar por fe a Jesucristo. Y ya Habacuc lo decía en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo que te da vida, lo que te trae vida, aún desde los tiempos de Adán,
era la fe. Y la fe era la confianza en Dios. Él es el creador y quiere que nosotros confiemos y creamos ciegamente en Él como creador, en Él como redentor, en el Espíritu Santo como consolador. El mismo Hebreo 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea que para Dios es fundamental agradarle. ¿Y de qué forma podemos agradarle? Confiando en Él, a través de la fe. Al inicio les comentaba de qué bueno que es cuando confiamos en una persona o cuando una persona se gana la confianza de los demás. Vaya que se hizo méritos más que suficiente a través de los hombres de Dios, con señales, con prodigios, con grandes cosas que hizo Dios, como para que de una vez por todas aceptemos que tenemos que confiar en el Todopoderoso, en el Omnipotente. Y yo pensaba, qué difícil que es para el ser humano aceptar el mensaje de Dios. Te está diciendo, yo te doy todo. Yo hago todo, vos solamente confía en mí. Cree en mí y confía en mí. Y en mí vas a tener la vida. En Él está la vida. Porque la vida viene a través de la fe. Vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Te da todo el Señor. Si nosotros, los seres humanos, y hablo en especial a aquellos que dudan si aceptarlo o no a Dios, tuvieran un poquito de sentido común, dirían, este es un mensaje de bendición. Es un mensaje de salvación, es un mensaje glorioso. Pero le cuesta al ser humano aceptar todas las verdades transmitidas por Dios a través de los apóstoles y de los profetas. Les cuesta aceptarlo. Pero viene alguien y dice que el sexo es algo que se autopercibe y que no es objeto ni tampoco proviene de la creación, enseguida lo creen. Y enseguida lo aceptan. Y masivamente es aceptado. De que cada uno decide, hoy soy hombre, mañana soy mujer. Porque yo me autopercibo hombre o me autopercibo mujer. Depende de con el ánimo que me levante. Eso sí, el mundo lo acepta rápidamente. A pesar de ser algo absolutamente fuera de lo natural. El mundo te dice, vos cambias una A y una O por una E y estás incluyendo, sos inclusivo. ¿Así? Qué fácil que se incluye. Cambiamos la O y la A por una E y ya estamos incluyendo una mentira absurda. Una mentira absurda. Y el mundo lo acepta. Y se suma enseguida. ¿Y por qué? Porque es una mentira con poder diabólico. Con poder diabólico, por eso se transmite. Y los jóvenes deberían resistir y argumentar
su convicción y su certeza ante otros pares suyos, ante otros jóvenes, cuando vienen con ese discurso. No, un momentito, el Creador es Dios. Y claro, eso va a implicar que quizás un rechazo. Es bueno. Es uno de los objetivos de esa ideología. Es uno de los objetivos destruir la familia y deteriorar el concepto de la iglesia, de la vida cristiana, desprestigiarla. Y bueno, hay que bancarse ese desprestigio a causa y por causa de la verdad. Porque les falta, para lograr el éxito total en ese mensaje absurdo, voltear dos pilares. Uno es la familia, que ya lo están volteando, y el otro es la iglesia. Les decía los otros días, hay organizaciones mundiales que ya están financiando el desprestigio, o sea, a los medios para que desprestigien a las iglesias. Entonces, hay todo un interés político detrás de eso que parece que está bien. Y es una aberración. Pero eso el mundo lo acepta. Eso el mundo lo cree y lo propaga. Claro, hay intereses que hacen que eso se propague. Hay mucha financiación detrás de todo eso. Es toda una ideología política. Pero si venimos y decimos la verdad de todo lo que Dios nos da y nos quiere dar, y todo lo que hizo Jesús por nosotros, no, yo a la iglesia no voy. No, yo no cambio de religión. No tienen ninguna religión, pero no cambian de ninguna religión. Sistemáticamente rechazan la bendición, rechazan una verdad absoluta por una mentira total. Con todo eso y contra todo eso, tiene que bregar y tiene que luchar la iglesia con la palabra de Dios. Y tenemos que luchar todos, porque la iglesia somos todos. Y es una lucha con victoria segura, pero con esfuerzo, con dedicación y a veces con tristezas y angustias. Pero es la verdad de Dios que hay que proclamarla siempre y no entrar en la onda y en la moda de aquello que es contrario a la palabra de Dios y cuando está en juego la dignidad humana. La dignidad del hombre que es hombre y de la mujer que es mujer. Y no es como te autopercibes, es como has sido creado. Entonces, el camino de la vida es la fe. Es una forma de vida. Y la iglesia tiene que proclamar la fe al mundo y no seguir el mensaje que el mundo tiene, que distorsiona la fe, que trae mentira y que destruye la moral y las familias y los hogares y al hombre, al ser humano. Tome poquita droga. No te dicen, no hay que drogarse. Te dicen, no, un poquito.
como si eso fuera posible dominarlo. No vamos tras la mentira, hermanos. Somos cristianos, somos hombres de fe y mujeres de fe. Y vamos a ir siempre tras la verdad y proclamando la verdad. Esa verdad que Dios nos reveló y que nos puso aquí para que nosotros la proclamemos. Y no que nos escudemos detrás de una mentira o que callemos las mentiras. Entonces, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la certeza de lo que se espera es una frase muy similar a la que le sigue, que dice la convicción de lo que no se ve. Yo estoy confiadamente apoyado en mi fe. Y espero confiadamente, con seguridad de que hay certeza en eso que espero. Confío en Dios porque Él es mi certeza. Confío en el Señor porque Él es mi certeza. No es un anhelo, no es un deseo. No que a mí me gustaría que yo le pida. No, yo confío en Dios. Yo sé que me va a dar lo mejor. Yo sé que lo mejor está en Él. Que aquello que para mí es irreal o es imposible, para Él es posible. Pero no solo lo digo de boca, de labio. Lo creo, es mi certeza. Espero que así sea. Yo confío en que mi Dios va a bendecir a la iglesia de Cristo en general. Yo confío en que mi Dios va a bendecir nuestras vidas. Yo confío en que mi Dios va a bendecir y va a liberar a nuestra patria. Pero confío, tengo la certeza, la seguridad que así va a ser. Eso es certeza de lo que se espera. Yo espero todo eso y confío en mi Dios. Digo, yo en este caso personificando a cada uno de ustedes. Y confío en que mi Dios nos va a dar eso que esperamos. Y mientras tanto vivo de la mejor manera posible, confiadamente, esperanzado en aquel que es mi Dios y mi Señor. Es un Dios que no lo hemos oído, pero le creemos. Eso es certeza de lo que se espera. No lo escuché nunca en forma audible. No lo escuchamos nunca que nos hable en forma audible, pero le creemos y sabemos que nos habla. A Cristo no lo hemos visto morir en la cruz y no lo hemos visto cuando resucitó, pero creemos que así fue porque por fe aceptamos esa redención y esa salvación que Dios nos dio. Creemos en forma inamovible en Él. Pero ¿y alguien te puede mover de la fe? No, porque ya no es solo fe, es certeza. Mi esperanza está basada en una certeza, pero no lo has visto a Cristo, no lo conoces a Jesús, no conoces su rostro, no conoces sus manos y lo amás y lo adorás. ¿Por qué lo amás y lo adorás? Porque creo, porque Él es mi esperanza y tengo certeza de que esa esperanza es la correcta.
Eso es certeza de lo que espero. Eso es certeza de que aquello que me va a pasar en la vida siempre es lo que me bendiga. Y si tengo que pasar por un momento difícil, porque hay que pasar a veces, en ocasiones, momentos difíciles, Él estará a mi lado. Eso es certeza. ¿Pero cómo sabes? Porque es una certeza. No lo sé, no lo he visto, no lo he oído, pero tengo esa certeza. Convencidos de que ya no es solo una esperanza, sino que es una certeza absoluta de que Él está en mi vida y en cada momento y en cada acto que yo hago está presente su mano y está presente su unción y está presente su poder. Les reitero, cuando hablo yo hago, me refiero a nosotros. En vos, hermano, en cada uno de nosotros. Cuando vos tenés la certeza, Jesús está. Por supuesto está, aunque no tenga certeza. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa esperanza, no tenemos esa confianza. Pero Él siempre está presente y siempre su mano poderosa te bendice y te protege. Jesús, Juan 20:29 le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos ver para creer, hermanos. No necesitamos ver para creer. Porque tenemos certeza. Porque tenemos convicción de que todo lo que Él puede hacer, porque le conocemos y sabemos todo lo que podemos confiar en Él, absolutamente todo lo podemos confiar en Él y sabemos de su amor que ni siquiera aún nosotros lo tenemos. Él tiene todo el amor y toda la misericordia. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que lo tiene todo para darlo? Que es su esencia, que es su vida. Moisés tenía certeza de lo que esperaba. Nos cuenta Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía todo. Era esa persona, ese ser que había sido criado por la hija del faraón. Estaba la corte a su disposición. Y él rehusó a todo eso. Es más, prefirió ser maltratado porque sabía que lo que por fe le esperaba era más grandioso. ¿Y cómo lo sabía? Justamente por fe. Tenía certeza que aun cuando fuere maltratado, el tesoro más precioso estaba en lo que Dios le podía dar. Creyó, confió, fue su fe. Y era grande la misión que Dios le había encomendado. Y confió y creyó en eso
más que en todas las riquezas y el poder que tenía siendo el hijo de la reina o de la hija del faraón, el criado de la hija de faraón. O el adoptado. Otro caso de certeza absoluta. Eso es fe, eso es certeza. El caso de esos 3 judíos que estaban en el reino de Nabucodonosor. Uno se llamaba Sadrac, otro Mesac, otro Abednego. Sadrac, Mesac, Abednego. Tenían que adorar al rey. Tenían que inclinarse ante la estatua que se había hecho del rey Nabucodonosor. Y los llamó el rey porque los acusaron de que no adoraban ni se inclinaban ante esa estatua. Y ellos se negaron en presencia del mismo Nabucodonosor. Entonces los enviaron a un horno de fuego ardiendo para que entraran en ese horno. Pero Nabucodonosor le dijo, tanta era la bronca que tenía, el odio que tenía, que dijo, bueno, agreguen más fuego para que el horno arda, pero bien fuerte. Mucho calor. Hasta el punto que los soldados, cuando abrieron las puertas del horno, se quemaron y murieron. Y allí los metieron. A Sadrac, a Mesac y a Abednego. Ahora, ellos podrían haber evitado eso. Simplemente con inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, ya está. Evitaban el horno. Pero dijeron, no, tenemos la certeza. Tenemos la seguridad, tenemos la confianza, tenemos la convicción de que nuestro Dios es el verdadero. Y nos vamos a inclinar ante el verdadero y no ante el falso. Allí los metieron a los 3 al horno. Y el rey que estaba mirando, supongo que debe haber habido un horno grande, ha de haber habido alguna forma de ver el interior. Dice, ¿no son 3 lo que han puesto adentro del horno? Porque yo estoy viendo 4. El Señor se había metido con ellos. Los protegió y dice, ni un cabello se les quemó. Cuando los sacaron del horno para ver si era cierto que estaban vivos, vieron que ni un cabello se les había quemado. ¿Y por qué fue eso? Sí, la protección de Dios, la mano de Dios, todo lo que quiera, pero el primer paso fue la fe. El primer paso fue la convicción. El primer paso fue la certeza de que estaban ante el Dios verdadero. Y con su fe aceptaban y creían en el Dios verdadero. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue la que siempre brinda, la que siempre otorga, la que siempre nos da el Dios verdadero. Respuesta de justicia, respuesta de bendición, respuesta de amor, respuesta de misericordia, respuesta de perdón. Siempre de Dios tenemos que esperar lo mejor. Porque Dios es amor. Porque Él es bondad. Siempre tenemos que esperar lo mejor.
como de ninguna otra persona, ni de ninguna otra circunstancia. Solamente en Dios está la verdad y solamente en Él está lo mejor que nos pueda pasar en nuestras vidas. Fíjense algo muy importante. Nabucodonosor les decía, bueno, arrodíllense ante mi estatua. Y a Nabucodonosor lo estaban viendo. A Dios no lo veían y obedecieron al que no veían. ¿Y por qué? Porque tenían una certeza, una esperanza basada en una certeza y una convicción. Obedecieron al Dios que no veían y que no les hablaba en forma audible y negaron obedecerle al hombre. Por más poder que tenía, que en forma audible y que viéndolo les daba la orden. Eso es fe en aquel que no vemos ni oímos, pero creemos. Y está. Es un hecho sobrenatural y nosotros tenemos que comprender que la fe también es un acto sobrenatural que viene de Dios. Tenemos que clamarle a Dios. Santiago dice que el que tiene poca fe, que pídale a Dios porque es un don de Dios. Y esta noche también le voy a pedir al Señor que derrame sobre su iglesia mucho más don de fe, mucha fe. Ese don de fe que nos permita avisorar el futuro con certeza, porque creemos en Él. Y después dice la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la segunda frase es convicción de lo que no se ve. La convicción es estar convencido. Un poquito, son muy parecidas las dos frases. Tener certeza, tener convicción. Y un ejemplo de convicción era Noé. Dios le ordenó que hiciera un arca porque iba a venir el diluvio. Y Noé no sabía lo que era el diluvio. Es más, no sabía lo que era la lluvia. Porque hasta el momento del diluvio, la lluvia no había venido nunca a la humanidad. Nunca había llovido. La humanidad no sabía lo que era ver llover. Digamos que los vegetales se regaban con un vapor que salía de la tierra, pero llover no había llovido nunca. Mucho menos Noé sabía lo que era una barca. Sin embargo, creyó. Creyó con tanta convicción, con tanta certeza, que de inmediato se puso a cumplir con lo que Dios le había pedido u ordenado. Se puso a construir el arca. Pero tanta era su convicción, que no solo construyó el arca, sino que durante 120 años estuvo predicando sobre el advenimiento de ese diluvio, predicando de que vendría ese diluvio y que debían arrepentirse, y a pesar de las burlas que recibió, siguió haciéndolo durante 120 años. O sea que, si a vos se te burla cuando hablas de Cristo, y bueno,
Mira el ejemplo de Noé. 120 años soportando la burla. Y él construyendo el arca y predicando. ¿Pero por qué hacía eso Noé? Estaba loco. Porque tenía convicción. No lo veía, no sabía lo que era la lluvia, nunca había visto la lluvia, no veía el arca. Quizás nunca lo había visto, pero tuvo que fabricar una. Pero tuvo la convicción de aquello que no lo veía, pero que sabía que vendría. Esa es la convicción absoluta. Eso es creer y confiar en Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice algo, cuando la palabra de Dios nos promete, cuando la palabra de Dios nos ordena, cuando la palabra de Dios nos revela algo que está relacionado con un mensaje de Dios a los hombres, nosotros tenemos que aceptarlo con esa certeza y con esa convicción de que Dios nos está hablando y nos está prometiendo. Y lo que Dios promete lo cumple. A partir de allí tengo mi convicción, a partir de allí tengo mi certeza, porque Él es quien me lo reveló, Él es quien me lo prometió, y por ende, porque confío en Él, espero todo de Él, tranquilo, seguro, porque mi confianza, mi esperanza, mi convicción me permiten vivir, andar, caminar y transitar seguro en mi Dios, en mi Cristo, en mi Señor, que no lo veo, pero siempre cumple. No lo veo, pero creo en Él. Tengo una convicción, tengo una certeza. Dios está en mí, Dios está con nosotros, vino a bendecirnos, bendición más que abundante. Por eso, porque Él es amor, le creo absolutamente. Pero hermanos, la oración, la unción, el venir a la iglesia, el conocimiento, todo eso no es fe. El conocimiento es muy necesario porque si no hay conocimiento hay tinieblas y Satanás se basa en utilizar las tinieblas para engañar, como el mundo que está en tinieblas y los engaña con la ideología de género, con el lenguaje inclusivo. Y el mundo vive feliz, engañado. Pero ante la verdad se resiste. Por eso, la ignorancia es puerta de entrada para el diablo. Pero eso no es fe. Necesario el conocimiento, necesaria la unción, necesaria la oración, pero eso no es fe. La fe es esa convicción, es esa certeza que tuvo Noé, que tuvieron Sadrac, Mesac y Abednego. Esa convicción, esa certeza que tuvo Moisés. Esa seguridad, esa confianza absoluta en lo que Dios hace, no en lo que yo siento, no en lo que a mí me parece, no en lo que yo creo y no en lo que yo quiero, en lo que Dios quiere. Porque lo que vos querés puede ser perjudicial para tu vida. Lo que Dios quiere es lo mejor para tu vida. Entonces, la fe es creer en algo que no ves, ni escuchas,
Ni sabes si vendrá o pasará, pero solo crees y lo aceptas y lo vives como tal. Sabes que es algo que no lo puedes captar con los sentidos, con el oído, con el olfato, con el gusto, con la vista. No lo puedes captar con los sentidos. Es algo sobrenatural en lo cual yo creo. Y eso es lo que me enriquece. Eso es lo que nos enriquece. Creer en algo sobrenatural que el mundo no cree. Que el mundo acepta tan fácilmente las mentiras, mas nosotros tenemos una verdad a la cual aferrarnos. Tenemos una convicción, una certeza que nos acompaña siempre y que nos permite caminar siempre en esperanza. Tenemos esa convicción y esa certeza que es una bendición, es una riqueza que Dios nos dio. No nos quejemos tanto de lo que nosotros queremos y que no es lo mejor para nosotros quizás, sino más bien bendigamos el nombre de aquel que nos dio la bendición, que nos dio la gracia, que nos dio el regalo de vivir en esa certeza y en esa seguridad que nos permite transitar por la vida con esa dignidad espiritual que nos permite verlo a Él, su gloria y ser amigo de quien todo lo puede y me acompaña siempre y nos acompaña siempre. Eso es nuestro Dios. Esa es la confianza. Esa es la fe. Esa es la certeza, esa es la convicción de un cristiano. Por eso, un cristiano debe vivir esperanzado y no atormentado. Debe vivir esperanzado y no derrotado. Un cristiano debe luchar con todas sus fuerzas y no decaerse nunca. Porque tiene un Dios omnipotente que lo ama. Tiene un Dios omnipotente que tiene infinita misericordia. Que nos salvó por la fe y nos permite decir, por la fe viviremos, porque el justo vivirá por la fe. Y Él nos hizo justos en virtud de la sangre redentora de Jesucristo. Todo el mérito es de Él. Nosotros somos solamente recolectores de las bendiciones que nos regaló nuestro Padre Celestial, que nos abrió las puertas cuando Jesucristo sustitutivamente murió en la cruz y resucitó para que tengamos comunión con Él. Que esa comunión con Él tenga un correlato, que tenga una respuesta nuestra. Y la mejor respuesta y la mejor ofrenda que le podemos hacer a Dios es: Señor, confío en ti absolutamente, totalmente. Esa es mi convicción y esa es mi esperanza. Amén.